Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, un agradecimiento a todos aquellos que han participado de este nuevo aniversario del Movimiento Revolucionario Oriental número 61. Y en ese sentido, desde la Juventud Guevarista, nos parecía oportuno poder hacer un análisis de cuáles son las condiciones que atraviesan a los jóvenes de la clase trabajadora y de los sectores populares. Y bueno, en primera instancia, una de las cuestiones que vemos es que muchas de las problemáticas que sufren los jóvenes de nuestra clase, sin duda son problemáticas que atraviesan a la clase en general. Y el hecho obvio de que los jóvenes pertenezcan a esta clase hace que incluso en algunas circunstancias esas problemáticas en general, cuando hablamos de los jóvenes, se vean profundizadas. Eh, Vamos a ver que incluso muchas de estas cuestiones ni siquiera son novedosas, ¿sí? No hay nada nuevo bajo el sol. Y con esto lo que queremos decir es que no se atan a un gobierno de turno, sino que más allá de que en la coyuntura actual circunstancialmente esté el gobierno multicolor, ¿sí? Son problemáticas que incluso durante los gobiernos frente amplistas y a pesar de que durante mucho tiempo de esos gobiernos existió una prosperidad económica, estas problemáticas siempre estuvieron presentes. Más allá de que, bueno, de la mano con esa coyuntura económica favorable, algunas de estas problemáticas podrían haberse subsanado de cierta manera o en cierta medida, mejor dicho, siempre han estado presentes e indudablemente atadas a esa coyuntura favorable, fue una coyuntura que se sabía que era un parche o era algo totalmente atado a esa prosperidad y que una vez que ésta se entrara a desvanecer, ¿sí? También esas mejoras relativas iban a entrar a desaparecer. En ese sentido, esto nos obliga a plantearnos que no se trata de solo luchar contra el gobierno de turno, ¿sí? Sino que para tampoco depender de lo que son las coyunturas económicas en el marco del sistema, indudablemente los jóvenes de nuestras clases deben plantearse una lucha a todo terreno contra el sistema capitalista, que es la raíz de todos los problemas que nos atraviesan. Y bueno, cuando hablamos de estas problemáticas y empezando a enumerar algunas de ellas, sin dudas tenemos que hacer referencia a lo que es cuestiones que tienen que ver con el empleo, ¿sí? En este caso, hablando acerca del desempleo. Si nosotros vemos lo que son las cifras actuales, incluso conociendo que muchas de esas cifras por lo general tienden a ser peores de lo que el propio gobierno nos demuestra, los datos que tenemos en cuanto a lo que es el desempleo de los jóvenes ronda el 23%. Y cuando nosotros decíamos las problemáticas de la clase trabajadora en general se profundizan, muchas de ellas en el marco de los jóvenes, este es un ejemplo. Hoy en día, para lo que son en términos generales, el desempleo ronda el 7, el 8%, y sin embargo, como decíamos anteriormente, para lo que son los jóvenes, estamos hablando de un 23%. Pero no solo se trata de lo que es la falta de empleo, sino también hay que analizar qué pasa con los empleos que tienen los jóvenes. Y en ese sentido sabemos que hay dos problemáticas que atañen a esto, y una de ellas es la remuneración y el otro hecho es la formalidad del empleo. Es bien sabido que los salarios de los empleos que consiguen los jóvenes, ¿sí?, tienden a ser salarios muy magros, que van de la mano del empleo al cual estos jóvenes pueden acceder. Estamos hablando de empleos totalmente atravesados por la flexibilización laboral, por la precariedad, ¿sí? Y a su vez, muchos de ellos totalmente atravesados por lo que son empleos informales, en el marco de lo que son de los trabajadores en negro. Ahora, lo interesante es ver
que esta cuestión de la falta de empleo y esta cuestión de el empleo con magros salarios e incluso en el marco de la informalidad no se puede atar a lo que es una coyuntura económica como la actual, que es desfavorable totalmente para nuestra clase, ¿no? Desde el momento que la crisis es cargada sobre la espalda de la clase trabajadora y obviamente de los jóvenes como parte de esta. Sino que si nosotros vamos más atrás e incluso observamos esta misma situación en términos de una coyuntura económica netamente favorable, podemos ver cómo por ejemplo, en el año 2011, año del último censo, se tomaban y se brindaban algunos datos que reflejan esto que decimos. Por ejemplo, en ese último censo, entre los jóvenes de 15 y 17 años, el nivel de informalidad ascendía al 93%, año 2011. ¿Sí? Y si vamos entre los jóvenes de 18 y 24 años, el nivel de informalidad asciende a lo que es el 32%. Entonces, lo interesante de esto es ver cómo la informalidad, más allá de un contexto de suma beneficio económico, de prosperidad económica para el país, esta problemática está presente. Estamos hablando de que jóvenes de 15 y 17 años tienen que salir a laburar y el 93% lo hace en condiciones de informalidad. Y también acá se ata a otro problema, que es un doble problema que después vamos también a profundizar y que tiene que ver con cuáles son algunas de las condicionantes que llevan a que estos jóvenes consigan los empleos más precarizados, más flexibilizados. Y en ese sentido, una de las condicionantes que están presentes es lo que tiene que ver con los niveles educativos alcanzados por estos jóvenes. Y en ese marco, ¿sí? Por ejemplo, se tiraban cifras de los porcentajes enormes de jóvenes que, por ejemplo, no tienen ni ciclo básico completo, ni incluso la educación media secundaria completa. El porcentaje sumamente más elevado, claro está, a la hora de conseguir trabajo que aquellos que tienen algún nivel de secundaria en el bachillerato terminado o algún estudio terciario. Y acá, ¿por qué decimos que nos plantea un doble problema? Porque cuando nosotros hablamos de la educación, y bueno, desde el espacio de la Juventud Guevarista, no solo hemos en esta instancia del aniversario del movimiento hablado de lo que es la problemática en torno al sistema educativo, pero sin dudas, cuando nosotros hacemos referencia al sistema educativo, algunas de las problemáticas más comunes tienen que ver con la deserción, ¿sí? Lo que es el rezago estudiantil, y cuando entramos a mirar a quienes el sistema educativo escupe, a quienes no le da un lugar el sistema educativo o a quienes lo tienen rezagado, ¿sí? Nosotros vamos a ver que aquellos que son escupidos o aquellos que son rezagados tienen que ver con aquellos niños, adolescentes y jóvenes que vienen de los sectores más marginalizados de nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, y volviendo a lo mismo, no solo acotando este análisis a lo que es la realidad actual, sino que también nos parece interesante visualizar tiempo atrás, no solo para ver que en mucho de lo que son las políticas orientadas hacia los jóvenes de la clase trabajadora y los sectores populares, estamos hablando de políticas de Estado, quiere decir que no importa el gobierno de turno que administre los intereses de la burguesía, sino que también la propia situación económica diferente, los problemas permanecen, ¿sí? En este sentido, nos interesaba, por ejemplo, rescatar lo que fueron los datos aportados en el año 2018, en donde se reflejaba que los jóvenes que no estaban vinculados con el sistema educativo, ¿sí? Dentro de lo que son los hogares de ingresos más bajos, había un 28% en el año 2018 que estaba por fuera del sistema educativo, mientras que de los niños, adolescentes y jóvenes de los sectores con los ingresos más bajos, ¿sí? El 45% asistía con rezago. Si llevamos esto, el tema de la desvinculación con el sistema y el rezago al interior del sistema,
si lo comparamos con los niños, adolescentes y jóvenes de los sectores que perciben los ingresos más altos, en cuanto a lo que es la desvinculación, se reduce a un 6%, mientras que el rezago se reduce a menos de la mitad que lo anteriormente habíamos mencionado, que era el 45%, y dentro de estos hogares con niveles de ingreso más altos hablamos de alrededor de un 20%. Entonces, qué problema para los jóvenes de nuestra clase, ¿no? Estamos hablando de falta de empleo precarizado, flexibilizado, salarios magros, informalidad, y a su vez no solo alcanza con eso, sino que una de las consecuencias de que se tenga que llegar a eso es un sistema educativo que tiende a escupirlos, que tiende a rezagarlos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nuestros jóvenes de nuestra clase le van quedando en esta sociedad? Es lo que nos parece que tenemos que analizar. Y sin dudas hay una cuestión que aún resulta más cruel, que es cómo el sistema, para tratar de maquillar esta realidad, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, esto de los números sabemos que es una tendencia que está por encima de lo que nos dicen, ¿sí? El sistema es tan macabro, tan perverso, el sistema indudablemente lo que es una herramienta del sistema que es la educación, es tan perverso que en algunas circunstancias los escupe, los marginaliza, los hace desertar, los condena a eso, a estos jóvenes, pero sin embargo, en esa cuestión de la importancia de lo numérico, la importancia de la estadística, la importancia de los porcentajes, para que los gobiernos, más allá del color, puedan acceder a los préstamos de los organismos financieros internacionales, para poder cumplir con las promesas electorales, el propio sistema se recrea y ofrece una variedad de planes que le permiten a esos jóvenes, otrora escupidos por el sistema, reinsertarse y ofrecerle planes, ofrecerle cambios de reglamento, ofrecerle todo tipo de una oferta educativa, la cual se resume en cuestiones que tienen que ver con rebaja programática, rebaja de calidad en los contenidos a los cuales estos jóvenes pueden acceder, ¿sí? Léase Plan 2012, léase el programa Uruguay Estudia, léase Acredita para ciclo básico, ¿sí? Y para el gobierno eso significa mejoras en cuanto a lo que son los porcentajes, ¿sí? Ahí tenemos una relación en donde hay una disminución total de la calidad, dándole prioridad a lo que es la cantidad. Pero ¿qué significa para estos jóvenes de nuestra clase y de los sectores populares atravesar por estos estudios? Y básicamente lo que significa es estar preparándose para ser la mano de obra barata del mercado laboral. No es algo novedoso. A estos jóvenes en el marco de estos planes se los vuelve a reinsertar en el sistema para mostrarle cómo se trabaja en equipo, para que se aprendan ciertas habilidades y competencias que tienen que ver con la lectura, la comprensión, ¿sí? Desde lo discursivo el pensamiento crítico, pero lo único que importa es que sea capaz de insertarse en un mercado laboral y cumplir lo que son normas básicas de un trabajador barato. Entonces, estamos hablando que hay una enorme problemática, ¿sí? Que apunta a que nuestros jóvenes cada vez el sistema los condene cada vez más. Y en ese sentido debemos decir que ¿cómo lo podemos decir? El gobierno, sin duda, frente a estos jóvenes, ha ido, bueno, ¿de qué manera los puedo retener? ¿Sí? Más allá de lo que son los planes políticos, los planes educativos, tiene que ver también lo que es el asistencialismo, que es una política de Estado. Bueno, no estudia, no trabaja, bueno, desarrollemos una serie de políticas asistencialistas. Después lo que tiene que ver con las políticas de la generación de empleo. El propio Mieres, cuando se acuerdan de toda esta problemática del desempleo que es atravesada por los jóvenes de nuestra clase y de los sectores populares, el propio Mieres, cuando decía, bueno, ¿cómo vamos a enfocar, cómo vamos a abordar esto? Decía,
vamos a tomar mucho de lo que venía haciendo el Frente Amplio, ¿sí? Lo vamos a hacer mejor en cuanto tiene que ver con la gestión y cuando lo que tiene que ver con la ejecución de esas políticas que el Frente Amplio ya venía realizando. Y si uno analiza cuáles son esas políticas, analiza que son las políticas de fomentar el empleo para los jóvenes de nuestra clase, tendientes a la flexibilización y a la precariedad, como hablábamos anteriormente, tendiente a, bueno, el joven, el primer empleo, y bueno, en el mercado laboral se hacen acuerdos en donde encima se subsidia el gran capital, como puede ser jóvenes trabajando en los McDonald's o ese tipo de multinacionales en los cuales uno basta con verlos o escuchar los reclamos para saber en cuáles son las condiciones de precariedad y de flexibilidad que trabajan estos jóvenes. Y a su vez, de más está de hablar en cuanto a lo salarial. Indudablemente, como decíamos anteriormente, la problemática tiende a agudizarse. Y esa problemática que tiende a agudizarse cuando se presenta la falta de empleo, cuando el empleo es totalmente precario, cuando el sistema educativo te escupe, cuando te reintegra para darte básicas cuestiones que te permitan insertarse en el mercado laboral para hacer mano de obra barata, bueno, sin dudas se va abriendo un abanico que nos demuestra por qué tenemos dentro de los jóvenes de nuestra clase otro tipo de salidas que se terminan por elegir. Y sin dudas ahí no podemos hacer caso omiso a otra realidad que atraviesan a nuestros jóvenes y que tiene que ver con lo que es el delito dentro de lo que es el sistema, obviamente, y lo que es, obviamente, el narcotráfico. Y en ese sentido, está claro que para aquellos jóvenes de nuestra clase, ¿sí?, lo que puede ser el hurto, lo que puede ser la rapiña, se tiende a la lumpenización de los jóvenes, ¿sí?, y lo que puede ser dedicarse al narcotráfico, la conclusión es clara, ¿sí?, o va a terminar preso, o va a terminar recluido en las cárceles del sistema, o va a terminar en un cementerio. No hay más dudas. Más allá de que en toda esa trama pueda existir la complicidad de la policía que está metida en esos negocios, sin dudas esos jóvenes son también los que no solo son utilizados para hacer el negocio sucio, sino que también son los que deben ser utilizados para vender el miedo y a su vez ofrecer la seguridad. Son la carne de cañón. Son la carne de cañón del gatillo fácil que, por ejemplo, enaltecía Daniel Martínez en la última campaña electoral, en el debate con Luis Lacalle Pou, en donde decía, en este último año se han asesinado en no sé cuántos delincuentes, más de 30, y no hay ningún policía procesado. Y detrás del número, ¿qué hay? Cuando nosotros entramos a indagar qué hay detrás de ese número que para los que están interesados en sostener este cruel sistema, solo eso, detrás de esos números hay muchos jóvenes. Porque cuando uno entra a indagar, que muchas veces no lo puede acceder, quién es ese muerto, hay una cantidad de jóvenes de nuestra clase y de los sectores populares, ¿sí? Entonces, esos jóvenes para el cementerio, y el que no termina en el cementerio, ¿sí?, también tiene su vida condenada, porque va a terminar en un centro donde se reclutan, donde terminan recluidos los jóvenes, ¿sí?, como puede ser el INISA, o va a terminar ya cuando llega a determinada edad en los centros como pueden ser el CONCAR, el Penal de Libertad, o cárceles que por el sistema quiere vender como modelo, como puede ser Punta de Rieles, pero en donde uno sabe que son la universidad del delito, que no hace falta leer todo el tiempo los informes de Petit, en donde demuestra que es imposible que una persona se pueda rehabilitar allí. Que sería una discusión aún más grande para rehabilitarse, ¿para qué? ¿Sí? ¿Qué le ofrece este sistema para la rehabilitación? Pero es una discusión mucho más amplia. Pero uno sabe que cuáles son las condiciones en las que estos jóvenes terminan. Durante los gobiernos frente amplistas, y continúa siendo una cuestión lamentablemente normalizada, las denuncias constantes de los jóvenes que están en el INISA.
no hace falta andar profundizando lo que tiene que ver a los jóvenes que se terminan suicidando al interior de estos centros, por las condiciones que son todo el tiempo denunciadas, de hacinamiento, de malos tratos, de todas las condiciones de vida que mantienen allí. No hace falta empezar a indagar mientras nosotros estamos hablando en este momento. Hace un par de días fue un joven asesinado en el penal de Libertad y dentro de poco obviamente va a ser un joven asesinado, ya sea en el penal de Libertad, en el CONCAR, en cualquier centro de reclusión, porque esos centros son un lugar de sobrevivencia. ¿Se entiende? Y en esa sobrevivencia lleva a que los nuestros estén contra los nuestros. Entonces, sin dudas, ¿qué le queda para estos jóvenes? Y lo otro que también nos parece interesante es cómo desde hace un tiempo a esta parte, incluso desde que apareció el tema de la ley de urgente consideración, han existido, sobre todo de los jóvenes organizados que terminan siendo el aparato político frente amplista, en la FEU, en el movimiento estudiantil, en los jóvenes organizados sindicalmente del PCNT y demás. Obviamente un discurso de un aumento en la criminalización de la juventud. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué le decimos a los miles de jóvenes que terminan en las cárceles, que terminan en el INISA? ¿Sí? ¿Qué le decimos a los miles de jóvenes que terminan muertos por el gatillo fácil? ¿Qué le decimos a los jóvenes que prácticamente están con una cuestión de segregación, que no pueden estar en un barrio en el cual, por ejemplo, no calce el perfil con el cual están vestidos o la apariencia física, e inmediatamente la policía los obliga a retirarse, los hostiga, los persigue? ¿Qué le decimos a los jóvenes de los barrios más marginales, que eran los que padecían las racias, los operativos de saturación, aquello que Eduardo Bonomi festejaba frente a la población en general? Eran esos barrios en donde los jóvenes, donde los niños se mueren de hambre, eran allí donde iban esos operativos. Y eso no nace ahora. Eso y durante los gobiernos frente amplistas es intrínseco de este sistema, y durante los gobiernos frente amplistas se potenció. Entonces no podemos faltarle el respeto y a la verdad a los jóvenes que previo a la ley de urgente consideración eran hostigados, criminalizados y perseguidos por todo lo que es el aparato represivo, ¿sí? Financiado, llevado a aparecer los cuidadores de la población por parte de lo que fueron las políticas frente amplistas, y sin duda profundizado por el gobierno multicolor. Y en este sentido podríamos no solo hablar de la cuestión del empleo, podríamos no solo hablar de lo que es cómo el sistema educativo atraviesa a los jóvenes de nuestra clase y los sectores populares, podríamos sin duda hablar del narcotráfico, de los lugares a donde los jóvenes son recluidos y llevados y condenados, podríamos estar hablando de lo que es la problemática para el acceso a la vivienda. Hay un montón de problemáticas en las cuales atraviesan a los jóvenes de nuestra clase. Pero ¿cuál es la alternativa que tienen los jóvenes? Y sin duda, desde el punto de vista del espectro político, cabe decir que la salida se presenta en torno a lo que es la propuesta política del Frente Amplio. Uno lo puede ver en cuanto a lo que son las elecciones nacionales. Las últimas elecciones nacionales, dentro de los más jóvenes, la propuesta política de cambio sigue siendo el Frente Amplio, con el discurso de oposición frente al gobierno multicolor. En cuanto a lo que es, uno mira lo que fueron los resultados de la LUC, en los lugares, en los circuitos donde votaron los jóvenes, allí se desprende que los jóvenes tuvieron una tendencia a votar por el sí. Y sin duda tenemos que ver qué hay detrás del Frente Amplio, que para los jóvenes, ¿sí?, a la hora de la cuestión electoral y a la hora de lo que es la militancia, están atravesados por esa cuestión de elegir a la opción política que representa el Frente Amplio. Y sin duda hay cuestiones que son elementales, hay cuestiones que tienen que ver con, sin duda hay una serie de políticas que hacen pensar al Frente Amplio como un gobierno amigo para los jóvenes, lo que tiene que ver con
la legalización de la marihuana, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, una serie de medidas legislativas que incluso también en otra oportunidad sería una cuestión de profundizar, porque son concesiones que el propio sistema, a partir de que encuentra un lucro allí, entre otras cosas, la sostiene. También está el maquillaje ideológico que ha hecho el Frente Amplio en torno a conceptos como puede ser la justicia social, la redistribución de la riqueza. Todavía en esa cuestión tan hipócrita sigue levantando ciertas ideas representadas, encarnadas en figuras como la del Che Guevara, de Sendik, de Artigas y demás, en donde lo traen a tierra para los jóvenes, van a hacer un uso de las figuras y de las ideas, pero cuando se lo presentan a los jóvenes nada dicen de por qué, cuáles fueron las ideas, ¿sí?, que llevaron a luchar, ¿sí?, a estas personas y a los miles de jóvenes que en otras instancias han luchado por la clase en general. Indudablemente ese concepto, esa idea de justicia social, el joven la asocia a lo que es el Frente Amplio. Y sin dudas allí debemos hacernos alguna autocrítica, aquello de lo que son los que consideramos los jóvenes organizados con una intención de transformar este sistema, de destruir el capitalismo. ¿Qué sucede? Que no logramos, ¿sí?, que esas ideas que desde nuestros espacios se promueven hagan carne, ¿sí?, en el resto de los jóvenes de nuestra clase. Y sin dudas, indudablemente allí debemos seguir apuntando a lo que son la discusión ideológica, ¿sí? No apuntar a una rebaja en cuanto a lo que es el discurso, en cuanto a la práctica, que muchas veces sucede a partir de, bueno, no podemos separarnos de la masa, entonces rebajamos nuestro discurso, rebajamos nuestras ideas y terminamos haciendo un seguidismo de lo que son los planteos de los jóvenes frente amplistas, ¿sí? Por ejemplo, en torno a la democracia. Previo a las últimas elecciones discutían en torno al concepto de democracia los jóvenes del Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional, del Partido Independiente, ¿sí?, buscando la manera de enaltecer aún más este sistema democrático. Entonces, la discusión ideológica, el debate, tiene que seguir siendo una de nuestras propuestas, ¿sí? Y por otro lado, despojarnos de esas ideas que son las dominantes, que son las de la clase dominante, que nos atraviesan a los jóvenes. Cuestiones de ego, cuestiones de cantidad, cuestiones de soy lo más importante, ¿sí? Tenemos que sentarnos a discutir, sentarnos a debatir, pero tratar de plantear, bueno, instancias de unidad para luchar. Y en ese sentido, desde nuestro espacio, de la juventud, creemos que hay que trabajar en pos de esto. Sin dudas, el planteo es claro, el planteo es destruir el sistema capitalista, el planteo es la necesidad de la revolución y el socialismo, el planteo es promover los espacios de participación de los jóvenes, ¿sí?, hacia ideas claras que tienen que ver con esto que antes decíamos, y que sin dudas a su vez debemos de estar atentos y escuchar a aquellos que, veteranos ya de 1000 batallas, que a pesar de tantos cuesta arribas, nos enseñan a que la lucha es inclaudicable, que la lucha es la unidad, la organización, ¿sí?, por destruir este sistema y construir otro. Es a lo que tenemos que aspirar los jóvenes que mantenemos una intención revolucionaria. Les agradecemos.